Bienvenidas y bienvenidos a Campus Vivo, el podcast donde la educación cobra vida y puede transformar tu futuro. Hoy aprenderemos un tema que ha revolucionado la forma de aprender y prepararse profesionalmente, la educación en línea y sus múltiples beneficios. Para conversar sobre este interesante tema, nos acompaña la maestra Darani Besares Martínez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y recientemente egresada en la maestría en Marketing Estratégico en la modalidad online de la Universidad del Sur. Es un gusto tenerla aquí con nosotros, maestra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto igual estar acá con ustedes. Pues nos gustaría que nos comentara acerca un poquito de su semblanza, de su experiencia laboral. Ok, pues siendo sincera, mi experiencia laboral es pequeña. Yo egresé de la universidad como licenciada en comunicación en el 2020. Ya estando en ese mismo año, yo empecé a tener mis primeros empleos en empresas como de publicidad. Yo hacía diseños, hacía contenido para redes para diferentes empresas o marcas de aquí de la capital y sucesivamente pues empecé a laborar con diferentes marcas y pues fue un periodo corto, ya me salí de esas empresas y fue ahí donde yo empecé a hacer un negocio, ¿no? Empecé con un negocio de papelería creativa porque desde la universidad me empezó a gustar mucho lo que es el diseño, pero enfocado a lo que son los medios impresos. Entonces yo creo este negocio y pues empecé a ver cómo tener clientes, tenía también clientes por aparte como sobre todo médicos que me pedían logos, diseño de tarjetas, diseños de diferentes tipos de papelería y me contrataron en una empresa donde creo contenido igual y ese es mi trabajo fijo, pero aparte pues tengo este negocio todavía donde creo diseños y donde todavía tengo lo de la papelería creativa, ¿no? Y entonces por eso usted decidió estudiar su maestría en marketing estratégico, pues se ve toda esa creatividad que ya trae previamente, ese gusto, pero sí me gustaría que usted nos indicara cuál fue lo que le llevó a elegir precisamente esa maestría. Claro. Principalmente en la universidad, la licenciatura en comunicación es una licenciatura muy multidisciplinaria, no sé, enseñan desde periodismo, desde investigación, desde producción audiovisual, diseño editorial, también radio, conducción. Se abren muchas áreas, ¿no? Entonces tú como estudiante empiezas a decidir ya casi a punto de egresar qué es como el enfoque que te gustaría tener. En mi caso, pues elegí lo que es el diseño y pues también a medios impresos. Con respecto a por qué yo elijo la maestría en marketing estratégico es por el mismo emprendimiento o negocio o autoempleo, como algunos también le llaman, para poder pues hacer crecer, ¿no? Sí tenía un poco de conocimiento de publicidad, de marketing desde la universidad, porque es una materia que llevamos. Pero pues llevar una maestría para mí era fundamental porque pues te enseñan de todo acerca de cómo tú puedes llevar a cabo tu propio negocio o hacer crecer el negocio de otras marcas, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención especializarme en eso y sobre todo de que ya tenía yo como un antecedente y sabía cómo más o menos llevar a cabo este negocio de papelería creativa y yo dije pues bueno, pues vamos a aprender más de marketing para poder hacer que este negocio tenga las bases que se necesitan para pues tener más éxito, más clientes o llegar al público indicado, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces al ser
una persona o una persona que está creando un negocio nuevo, pues muchas veces regalamos nuestro trabajo o no sabemos cómo llegar al cliente y decirle esto es lo que vale, ¿no? Sobre todo porque no tenemos clientes o porque vamos a empezar a tener clientes y pues no es así, ¿no? Hay que saber vender nuestro producto y nuestro servicio y pues es por eso que yo estaba muy interesada en aprender de marketing, porque el marketing también es fundamental, o sea, no te enseña todo para que puedas hacer crecer tu negocio, pero sí es una parte muy importante, ¿no? Para poder llegar al público que tú necesitas, ¿no? Y para saber también lo que tienes bien y lo que tienes pues mal y que necesitas trabajar en eso, ¿no? Entonces, sí, claro. Ya en lo personal, pues empecé a buscar opciones, porque no fue la primera opción, también estaba pensando en administración o en contabilidad, pero pues como estaba más afín a lo que yo ya venía haciendo desde la licenciatura y también pues trabajos anteriores, como ya le mencioné, pues ahí es donde yo decido irme por la parte de marketing estratégico. Ay, perfecto. Y, por ejemplo, ¿en algún punto de la maestría tuviste que dejar el trabajo o cómo te organizabas en tus tiempos? ¿Estabas trabajando, hacías la maestría en marketing? ¿Cómo te organizabas? Pues, en mi caso, yo elegí la maestría en marketing estratégico en la modalidad online en la Universidad del Sur. Entonces, por lo mismo que pues yo trabajaba, tengo un trabajo fijo y aparte tengo un emprendimiento, un negocio, pues ahí es donde yo dije, no puedo dejar de lado esto, tengo que avanzar pues de la mano con mi propio trabajo y mi educación que quería yo abarcar más. Entonces, pues la modalidad online de la Universidad del Sur pues acomodaba a mis tiempos, se acomodaba a lo que yo necesitaba y pues a mi meta en ese momento, que era aprender y y continuar con mis estudios profesionales, ¿no? Entonces, sí fue también, no es de que como es modalidad online, no es como de, ya, o sea, solo me inscribo y listo, todo se acomoda, no. También tienes que tomarte el tiempo de revisar tus actividades, de entrar lo más posible a tus clases y pues saber cómo combinar tus trabajos, tus diferentes trabajos en los horarios disponibles para poder realizar tus actividades, ¿no? En este caso yo sí me tuve que organizar y dar un horario. Hay veces de que me salteaba los horarios para realizar las actividades, para después hacerlos y siempre estar priorizando todo, ¿no? Ahí al final de cuentas, cuando trabajas y estudias al mismo tiempo, ya sea en modalidad presencial o en modalidad online, priorizas todo porque no puedes dejar de lado tu trabajo y tampoco tus estudios, si no, no puedes avanzar. Y eso es lo que yo siempre me enfoqué, tengo que trabajar y tengo que estudiar. Entonces, al final de cuentas, marcaba un horario y aunque fuera de madrugada, yo tenía que estar ahí haciendo mi actividad o mis actividades o mis proyectos y muchas veces los proyectos eran grandes y teníamos que estar con compañeros creando esos avances o esos proyectos porque eran también actividades por equipo o los maestros en este caso siempre han sido muy accesibles y si les decía, sabe, en este momento o en esta actividad yo no voy a poder hacer mi proyecto en equipo, pues lo puedo hacer sola, sí, claro, ¿no? Porque ahí también al hacerlo por equipo, pues tienes tú que acomodarte a los tiempos también de tus compañeros. Pero pues no es obligatorio, también ellos entienden que la modalidad es para eso, la modalidad es para personas que tenemos un horario de trabajo y que no podemos tener esa accesibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, esa disponibilidad de tiempo. Entonces ellos también eran muy comprensivos y pues ciertos momentos sí les decía, lo puedo hacer sola, sí, claro, ¿no? O sea, sí nos daban esa posibilidad y pues ya yo sola lo hacía y ya es ahí donde yo
disponía tiempos de madrugada para poder hacerlo, o a veces pues que sí me rendía el tiempo, lo hacía en horarios pues más tempranos y pues ya podía acomodarme a lo que es, ¿no? Pues sí, maestra, pues muchísimas felicidades, porque realmente vale mucho la pena el que usted estudiara, trabajara y realmente se desvela uno 1 año o 4 meses para lograr esa meta. Y qué bueno que usted lo menciona, porque sirve para ejemplo de muchas personas que necesitamos destacar un poquito o subir de nivel en el aspecto profesional. Pero a raíz de esto me surge una duda. ¿Cómo, siendo una modalidad online, puede usted interactuar con el docente y con sus compañeros? Porque me imagino que al ser una modalidad online, los compañeros no son del mismo estado, sino de varios estados, y yo considero que también muchísimas experiencias diferentes. ¿Cómo eso le enriqueció? Bueno, la dinámica en la modalidad online de la Universidad del Sur es amena. Cuando nosotros nos inscribimos y llevamos las clases, pues tenemos una clase en vivo los días sábados, ¿no? Entonces los docentes, los asesores se conectaban a Zoom, y nosotros pues también como alumnos, y nos daban clases de 4 horas, de las 8 de la mañana a 12 de la tarde. Entonces, en los primeros días de inscribirnos, o de empezar las clases más bien, pues los docentes hacemos un grupo en WhatsApp con el docente, y aparte vamos creando grupos. Por ejemplo, si tenemos proyectos en equipo, pues nos vamos haciendo grupos en WhatsApp con los mismos compañeros, y ahí es donde empezamos a llevar o a realizar las actividades, ¿no? Cada quien da su punto de vista, cada quien dice lo hagamos así, lo hagamos así. Hay veces que nos conectábamos por aparte en Zoom para poder hacer los proyectos, los avances de los proyectos, pero ya nosotros nos poníamos de acuerdo ya como alumnos, ¿no? Como compañeros de trabajo, como compañeros de maestría. Y si teníamos que realizar un proyecto, decíamos, ¿sabes qué? Aquí es más fácil que nos conectemos y hablemos todos y nos pongamos de acuerdo. Y como 1 o 2 veces fue así en mi caso. Entonces esa es la dinámica. Las clases que nosotros teníamos en vivo eran amenas. Cada asesor tenía su propia dinámica, su propia forma. Unos nos hablaban, o sea, era bastante teórico, otros era más dinámico, pero siempre habían como actividades para reforzar lo que ellos estaban explicando. Por medio del grupo de WhatsApp, donde ellos estaban en conjunto con nosotros, nos compartían las diapositivas que ellos daban y que ellos realizaban. Y también cualquier duda que tuviéramos, nosotros nos podíamos poner en contacto con ellos desde el grupo de WhatsApp, o también en algunos casos, si así ellos lo indicaban, o dependiendo si era una cuestión muy personal, pues se lo podíamos mandar por privado a WhatsApp, ¿no? Entonces esa dinámica, en mi experiencia con mis compañeros, a pesar de que habían unos de Mérida, otros eran de Cancún, algunos eran de aquí de Tuxtla, sí era pues bastante buena. Sí nos llegamos a conocer, o por lo menos sí teníamos como que esa confianza de preguntarle a cualquiera de, oye, tú sabes esto, tú sabes el otro, o tú sabes cómo se va a entregar esto. Dudas que normalmente hay veces de que no se le quiere hacer al docente y te acercas a tu compañero y se le pregunta. Y pues también los docentes sí eran muy de que tienen alguna duda, déjenlo en el chat o mándenlo por correo, cualquier cosa si no lo entendieron. O sea, siempre rectificaban si teníamos duda al final de la clase para la entrega de proyecto. Y pues la mayoría siempre preguntaba, ¿no? Entonces era de que ya por ese compañerito que preguntó, pues ya nos aclaraban las dudas. Y pues igual, ¿no? En lo personal yo siempre preguntaba si tenía dudas, o si no tenía dudas, pues igual
pues ya avanzaba con mi proyecto normal. Lo importante de esta modalidad es que como sabe que nosotros pues en sí va dirigida a este tipo de alumnos que trabajan o que no tienen tanta disponibilidad, no es necesario que trabajen, sino que no tienen disponibilidad por compromisos personales o por diferentes razones, la modalidad graba esa sesión en vivo, ¿no? Las sesiones en Zoom las graba y nos las comparte posteriormente para que nosotros en nuestro tiempo libre, si en mi caso yo no pude entrar por alguna reunión en mi trabajo fijo o por algún inconveniente personal, simplemente posterior a la clase yo entraba al link que me compartían y pues ya podía yo revisar qué es lo que el maestro nos había pues enseñado en esa clase, explicado también de proyectos, porque muchos proyectos iban vinculados o iban como que en etapas, entonces es así. Y también la parte de las plataformas, pues obviamente nosotros pues subíamos nuestras actividades en las plataformas de Academy, en la plataforma de Academy, y ahí mismo ellos nos daban la retroalimentación. Sí, había veces de que no solamente era una retroalimentación para corregir, sino también para felicitar o para decir vas por buen camino, te recomiendo esto, te recomiendo el otro, pero pues sí, ahí te daban como que los comentarios para positivos y los dos, aunque era para corregir, pues era positivo porque lo ideal es pues que tú mejores en tu proyecto y que saques una mejor calificación, ¿no? Siempre son muy accesibles los docentes, en mi caso siempre lo fueron, nunca tuve inconveniente con ninguno y cualquier confusión en alguna calificación o en algún tema en particular, siempre nos atendían, o sea, siempre era de no te preocupes, lo reviso. ¿Por qué? Porque como es digital todo, en las plataformas hay veces que tienen quizá algunos temas ahí y habían ciertos detalles, ¿no? De que alguna calificación o por qué no me aparece mi calificación y entras así de que ¿por qué si yo entregué esto? ¿O por qué si usted me dijo esto? ¿No? Entonces sí era de que ellos, tranquila, no pasa nada, lo revisamos y pues se corrige, ¿no? Entonces sin ningún problema, la verdad siempre fue muy efectivo, en mi caso fue muy efectivo y pues estoy muy contenta de haber tenido la experiencia, de haberme atrevido y pues de haber tenido una buena experiencia, ¿no? Y no solo de haberte atrevido, de haber logrado esa meta, porque lo que es la educación en línea, yo creo que sí tiene que ver mucho con la disciplina, ¿no? Con esa disciplina de decir, voy a revisar qué actividades tengo pendientes, voy a revisar si puedo entrar a las clases o puedo revisar la grabación o qué es algún pendiente que yo tenga, pero pues estar, ¿no? Claro. Constantemente para poder lograr tu meta. Pues qué bueno que abonaron todos, todo, es un todo. Los docentes por un lado, material educativo, los compañeros por otro lado, porque pues tal vez al estar en otras regiones y tener tal vez el mismo sentido común de decir esta es la maestría que me gusta, marketing estratégico, entonces todos tenían algo en común y fueron así como que cruzando todas las experiencias, sí. Y eso pues te hace crecer muchísimo, ¿no? Pero también es muy importante esta parte que tú mencionas de las plataformas digitales de la Universidad del Sur. ¿Qué tan amigables consideras las plataformas digitales de la Universidad del Sur y cuántas son esas plataformas? Pues están disponibles dos plataformas para los alumnos, ICSI y Academy, ¿no? ICSI es todos los procesos académicos o todos los trámites académicos que nosotros podemos hacer desde ahí y pues cuando no hay posibilidad de hacerlo desde ahí ya nos tenemos que contactar con coordinación y pues ver la forma de llevarlo a cabo, ¿no? Ahí nos sale nuestro promedio, sale todo nuestro historial académico desde el primer cuatrimestre hasta el último cuatrimestre. Ahí subimos nuestros documentos digitales que nos pide la coordinación al principio como para inscribirnos, ¿no?
Y posteriormente tenemos lo que es Academy, que pues ya lo comenté, que es la parte académica, donde subimos las actividades, donde los maestros también o asesores también ponen las actividades. Ellos nos dejan actividades ahí, nos ponen las instrucciones, nos ponen el tiempo de entrega y nos ponen también material o recursos académicos donde aquí te puedes apoyar, pero pues también está la opción de investigar donde más nos guste o donde podamos, ¿no? Sobre todo para poder realizar cada proyecto. Entonces, esas dos plataformas, la verdad, en lo personal, fueron muy fáciles de aprender. En cuestión a nuestro grupo o a nuestra maestría, sí tuvimos un caso cuando fue esta parte de que cambiamos de materia, pero en sí no era una materia, era un curso, y era así de que, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está? No la encontramos, y varios sí quedamos así de que no encontrábamos la materia y estaba en otro apartado. Entonces ahí fue donde pues sí empezamos a preguntar con coordinación y todo, y ya ellos nos explicaron cómo era. Y posteriormente pues ya, nada más nos avisaban que era un curso, o sea, ya era como, es curso, y ya sabíamos dónde entrar, porque sí hay un apartado de cursos, solamente que no sabíamos que ciertas materias eran cursos, ¿no? O que eran denominados cursos, entonces sí era así de, ¿dónde están? Pero el ingreso o el acceso a ese apartado estaba muy fácil de llegar y todos nos quedábamos así de, aquí estaban. Pero varios alumnos, varios compañeros igual decían, está en cursos, como que ellos sí lo encontraron rápido, pero muchos como que nos confundimos, y pues ahí fue donde ya hablamos con coordinadoras y dijeron, no, es que es curso. O el mismo docente nos decía dónde encontrarlo, pues, pero ya hasta que entrábamos a la clase, ¿no? En presencial. Pero en sí las plataformas fueron muy amigables, no tuve ningún problema. Claro que hay ciertos criterios, ¿no?, para que te dejen acceder y todo eso. En ciertas ocasiones había veces que pues nadie podía acceder, como en todos los temas acá, pero siempre es un conjunto de apoyo. Yo siempre he dicho que el hecho de que falle tu plataforma, puedes acercarte a coordinaciones, porque las coordinadoras también estuvieron muy presentes, ¿no? Cualquier tema siempre estaban en contacto y nos avisaban, ya pueden entrar, y nunca hubo un problema de que porque no entraste o porque no pudiste subir ese día tu actividad, no vas a tener repercusión en tu calificación o cosas. No, nunca. O sea, siempre estuvieron muy atentas, y pues en lo personal yo siempre entendí que como es una plataforma digital siempre van a haber temas, pero en sí el recorrido o aprender a llegar a usarlas fue muy fácil. La verdad fue fácil para subir actividades y para entenderle. En lo personal fue fácil, y pues cada quien tiene su proceso, ¿no? Algunos quizá y sí les costó, pero pues al final se pudieron acercar a alguien y les pudo enseñar, pero en lo personal fue muy, muy fácil el acceso y todo. Pues qué padre y qué maravilloso, porque si tú me estás platicando esta experiencia, yo estoy entendiendo que por cualquier detalle que cualquier alumno podría llegar a tener, a pesar de ser una modalidad online, a pesar de eso, están seres humanos como un docente experto en la materia, como un docente interesado en que el alumno aprenda, comprenda y experimente, ¿no? Porque ya a nivel maestría es como que algo un poco de otro nivel en relación a lo que son las investigaciones, ¿no? Ya el alumno ya se tiene que soltar y crear proyectos, investigar de un tema, investigar de otro tema, pero siempre esa figura presente del guía, ¿no? Claro. Del guía, y sobre todo pues también esa parte humana del compañerismo,
tal vez de las personas administrativas que controlan toda esa parte, y a eso agregarle esta tecnología que son las plataformas. De igual manera, también está esta plataforma de lo que es biblioteca virtual, que sí, hay muchísima bibliografía, ahora sí que en la palma de la mano, ¿no? Sí. En tu computadora, en cualquier espacio, y eso, pues yo recuerdo antes que teníamos que ir a una biblioteca pública e investigar sí, muchísimo. Ahorita ya todo está al alcance de la mano, ¿verdad? Sí. Te agradecemos bastante el que hoy nos hayas acompañado. Estamos muy contentos de escuchar esta plática, ¿no?, que tuvimos el día de hoy, tan interesante, y tu experiencia, que el día de hoy pues ya hayas logrado esa meta de la maestría. ¿Y sigue el doctorado? Lo estoy pensando. Si sale alguno ahí que me llame la atención, quizá. Sí, claro, como a todos hay que subir de nivel, hay que enfocarse en esta parte académica, que pues es para un gran futuro, no solo para ti. Yo creo que para la educación es algo que fortalece de manera general a ti y a todo nuestro país. Pues bueno, el día de hoy aprendimos que estudiar en línea no solo brinda flexibilidad, sino que comodidad, y también te permite muchísimas habilidades digitales, fortalecer la disciplina personal y ampliar oportunidades de crecimiento profesional. Y antes de irnos, nos gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿hay un consejo final que te gustaría decirle a nuestra audiencia? Que un consejo que yo les daría es que se arriesguen, que no le tengan miedo a las diferentes formas de aprender. Existen muchas hoy en día, y que gracias a todas estas nuevas creaciones de aprendizaje podemos seguir avanzando en nuestros compromisos personales, en nuestros compromisos laborales, y pues también en los profesionales. Yo estoy muy segura de que si yo no hubiese dado ese salto y conocer la experiencia en la modalidad online, posiblemente ahorita yo no tuviera esta maestría, o nunca la tuviera, porque nunca me hubiese animado a hacerlo. Entonces yo les invito a que se arriesguen, que lo disfruten, que si es un deseo que tienen ustedes seguir aprendiendo por motivos personales o para crecer en su trabajo en el que están, pues háganlo. Es una gran experiencia, y sobre todo les puedo confiar que en la Universidad del Sur existe una gran oportunidad para hacer esto realidad, para avanzar profesionalmente, y nunca dejen de perseguir los éxitos que queremos, ¿no?, nuestros objetivos que queremos. Entonces, no le tengan miedo a la modalidad online. Yo sé de que es diferente, quizá muchos estudiamos desde muy chiquitos en presencial, es quizá muy diferente a como venimos haciendo, pero al final de todo conoces personas de otros estados, conoces sus formas de vivir. Yo conocí a muchos de Mérida, su acento, hablábamos a veces de ciertos lugares que ellos conocían allá, de ciertos lugares que nosotros conocíamos aquí, y era muy ameno tener esa convivencia dentro del aula virtual. Y pues más que nada, o más que todo, yo deseo que ustedes encuentren ese disfrute y sigan creciendo profesionalmente. Entonces,
no dejen pasar la oportunidad. Muchísimas gracias, maestra, por sus palabras. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación aquí a nuestro podcast Campus Vivo, que no sea la última vez que nos visita, sí, que hayan muchísimas veces más. Igual a la audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de Campus Vivo. Y recuerda que si tienes comentarios, tienes sugerencias, pues déjenos en nuestras redes sociales, nos encantará leerles y nos vemos hasta el próximo episodio.